Lady Gaga ha sacado nuevo disco y hoy vamos a pintar su retrato en esta pared. Te voy a contar paso a paso cuáles son mis trucos y técnicas para pintar un retrato realista con spray, para que tú puedas aplicarlas y hacer tus mejores retratos. Al final del vídeo te voy a enseñar el resultado, así que quédate conmigo. ¡Let's go! ¿Qué tal, Antonios? Bienvenidos a Nacho Maue TV, bienvenidos a un nuevo proyecto mural. Como ya habéis visto en la intro, hoy vamos a retratar a la gran Lady Gaga, concretamente esta foto de aquí. Es una foto que utilizó como promoción de su último single Disease, que salió el pasado 25 de octubre y cuyo videoclip es una auténtica barbaridad que os recomiendo que veáis después de este vídeo si no lo habéis hecho ya. Vamos a por el primer paso, que es seleccionar los colores. Por cierto, os dejo el link en la descripción de los colores que he elegido. Y como voy a utilizar doodles para marcar el retrato en la pared, yo vuelvo a insistir en la importancia de delinear el boceto para dejar visibles solo las líneas que más nos interese marcar. Yo utilizo el iPad y Procreate, pero estoy convencido de que hay muchísimas variantes para que tú también puedas hacer esto. La idea es bajar la opacidad del diseño original y sobre una nueva capa pues empezar a delinear cosas como los ojos, la nariz, las manos, el pelo, hasta que te quede una imagen como esta, que nos será de mucha ayuda una vez hayamos marcado los doodles en la pared. Dicho esto, nos vamos al muro. Bien, pues este es el spot en el que vamos a pintar y el primer paso, como ya os estáis imaginando, es marcar doodles, así que vamos para allá. Una vez hechos los doodles, con el iPad echamos una foto y nos vamos de nuevo a Procreate para colocar nuestra imagen delineada encima de los doodles, para generar varios puntos de referencia por donde deben ir las líneas para que el retrato esté bien proporcionado. Y lo que siempre digo, esta técnica agiliza procesos y facilita el trabajo muy bien, pero siempre recomendaré lo mismo: practicar dibujo, técnicas de dibujo para poder hacer el retrato a mano alzada, que realmente sería lo mejor para que tú puedas completar tus skills como artista. A mí me está costando porque cuesta y cuesta mucho, pero es el objetivo. Dicho esto, vamos a marcar. Bien, más o menos ya tenemos las líneas principales de nuestro retrato marcadas. Ahora pues hay muchos doodles que sobran, que molestan, que no vamos a necesitar ya, por lo tanto vamos a ir tapándolos. Bien, llega el momento de empezar con el color. Yo siempre recomiendo empezar por el rostro y de arriba abajo. Y ahora os explico por qué. Y es que una de las mejores maneras para resolver retrato es mediante esta técnica, espolvoreando pintura para que se vaya generando todo el rato estas gotitas. ¿Cuál es el problema? Que esto pues obviamente genera gotas que van cayendo hacia abajo. Imaginaos que yo estoy rellenando así y aquí abajo ya tengo el ojo y la ceja y lo tengo todo perfectamente resuelto. Probablemente alguna de estas gotas puede caer bajo y eso me puede fastidiar, tendría que ponerme a corregir o incluso empezar de nuevo. Si empiezas de arriba abajo, te vas asegurando que conforme vas bajando, todas estas gotas las vas corrigiendo. Y bueno, aunque os haya hecho esta demostración primero para explicaros lo normal, para mí es coger la banana cap, la amarilla, y con el marrón tana, y rellenar de una forma un poco más sólida como capa base. ¿Y por qué empiezo con el marrón tana? Porque es un color de un tono intermedio. Entonces, a partir del tana yo puedo empezar a oscurecer poco a poco y a clarear poco a poco. Entonces parto desde la mitad para ir generando la oscuridad o la luz que más me interese poco a poco. Y debo decir que aunque no soy un consumidor habitual de la música de Lady Gaga, tengo un profundo respeto y admiración por todo lo que representa más allá de sus canciones. Y ojo, no es que su música sea mala, porque desde luego no a todo el mundo le escuchan casi 120 millones de personas al mes. Pero me refiero a que más allá de la música es una figura que ha desafiado los estándares establecidos en la industria del entretenimiento, rompiendo moldes con su autenticidad y valentía para ser ella misma, incluso cuando eso significaba nadar contracorriente. Lady Gaga ha usado su plataforma para abordar temas importantes como la
la aceptación, la inclusión y la lucha contra el estigma en torno a la salud mental. En un momento de su carrera en el que estaba en la cima, tuvo el valor de detenerse y priorizar su bienestar. Un mensaje poderoso en un mundo que a menudo valora más el éxito que la salud personal. Además, su labor humanitaria merece un reconocimiento aparte. A través de su fundación Born This Way, ha trabajado incansablemente para promover la empatía, el empoderamiento juvenil y la prevención del acoso escolar. Y por si fuera poco, encima ha sabido reinventarse constantemente. O sea, pasó de ser una estrella del pop a conquistar el cine, recibiendo un reconocimiento crítico como actriz en películas como A Star is Born, donde no solo actuó y actuó de lujo, sino que brilló como compositora al ganar un premio Oscar por su canción Shallow. Lady Gaga demuestra que el talento no tiene límites y que la verdadera grandeza radica en usar su voz, pero no solo para entretener, sino también para impactar positivamente en el mundo. Por eso, aunque no forme parte de mi playlist diaria, pues no puedo evitar admirarla profundamente. Así que chapo por Lady Gaga. Bien, Antonios, vamos a ponernos con el pelo y el pelo lo iremos resolviendo de lo general a lo específico. Empezaremos obviamente desde el negro con una gran mancha negra ya que su pelo es moreno, muy potente, y acabaremos poquito a poco por los pelos más finos y los brillos más definidos. Hay muchos retratos donde el pelo pues quizá pasa a un segundo plano, pero en este caso el pelo tiene un protagonismo espectacular y le da muchísima presencia y personalidad a la imagen. Obviamente en la sesión de fotos que le hicieron a Lady Gaga el pelo no lo pusieron así por casualidad. Tiene un motivo, tiene un significado, así que es importante conseguir naturalidad y que consiga ese protagonismo que merece. Así que, vamos. Bueno, y para el pelo, este tipo de acoples para el spray, en este caso este es el Stencil Cap Tiny Pink, es perfecto porque por este agujero lo que hace es tirar pintura y eso hace que los trazos sean mucho más finos. Si lo sabes usar con cierta técnica, es muy útil para hacer pelos muy finos, detalles. Os voy a dejar en la descripción algunos links hacia este tipo de acoples porque hay muchos y de muchos tipos. No siempre es súper útil, todo hay que decirlo, porque a veces es un poquito sucio, pero vamos a ir con un poquito de confianza a usarlo para los pelos más finos. A este tipo de trazos me refiero. ¿Veis? Estas transparencias le dan al pelo muchísima naturalidad porque no todos los pelos se acumulan siempre en la misma cantidad y con el mismo grosor. Esto lo que hace es que le vamos dando profundidad y efecto 3D y por lo tanto realismo. Bien, Antonios, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Detrás de mí tengo el retrato finalizado que os lo enseño en breves segundos. Ha sido un auténtico lujazo retratar a esta pedazo de artista cuyo disco esperemos que triunfe como todos los que ha hecho hasta ahora porque es una auténtica máquina sacando temazos, sacando hits. Es un gusto que en el mundo de los artistas y en el mundo de la música haya gente tan auténtica y gente que no le importe tanto romper barreras. Muchísimas gracias por apoyar este canal como lo hacéis siempre. Espero que le deis like al vídeo, que os suscribáis si os gusta el arte urbano y si os ha gustado este contenido. Poco más que decir, Antonios, este es el resultado final. ¡Vamos!